Ya, ahí vamos. Ya, chiquillos, comenzamos entonces de nuevo. Esta es la clase especial de repaso, clase 24 y 25 de ayer y de hoy, ¿cierto? Ayer 9 y hoy día 10 de junio. Vamos a dejar así. Eh, Clase especial de repaso, así que vamos a ponerle harto QR, harto QR. Ok, la actividad, ustedes ya saben, ¿cierto? Es reconocer las características del héroe, básicamente, y el tema de la amistad, ¿cierto? Que es el otro tema que había que trabajar en esto. Son temas literarios, en texto, ¿cierto? Tanto literarios como no literarios, dependiendo de lo que aparezca. Y repasar y reforzar los aprendizajes sería el propósito de la unidad uno y 2. Los objetivos que ustedes ya conocen son estos cuatro que están aquí y que son los que van a aparecer en la prueba. De hecho, parece que también aparece 15 en la prueba que tiene que ver con la idea de, ¿cierto? De opinar, de decir lo que ustedes piensan a partir, ¿cierto? De lo que leen, se supone. Ya después venía de esto, venía el texto de Heracles, no lo vamos a repasar de nuevo, ¿cierto? Lo vamos a retomar, pero básicamente hablábamos de que este texto incluía la idea de un mito, ¿cierto? Y decíamos que los mitos son estos relatos antiguos, muy antiguos, tan antiguos que no tenemos una fecha precisa. De hecho, nosotros mencionamos ayer a San Jerónimo, que en la Edad Media él dijo más o menos que estas tareas de Heracles habían sido desarrolladas durante el año aproximado de 1200 y algo, antes de Cristo. Pero eso no es una precisión un poco científica, porque en la Edad Media no se tenían las evidencias científicas como para poder hacer, por ejemplo, pruebas de carbono o hacer hallazgos arqueológicos y darle una data de existencia a eso. Entonces, como no existía la precisión con respecto a la fecha, vamos a decir que es muy antiguo, demasiado antiguo. Y entre otras cosas y otras características que son fundamentales en los mitos, está la fuerte presencia, ¿cierto?, eh, de personajes divinos, o sea, de dioses, diosas. Específicamente, en este caso aparece la diosa Eras, sale mencionado Zeus también como padre de Heracles, o Hércules, como ustedes lo quieran conocer. Y salen, ¿cierto? De alguna manera también monstruos mitológicos como en este caso la Hidra de Lerna. Lerna es el lago donde se supone que esta culebra de muchas cabezas, teníamos también la imprecisión con respecto a la cantidad de cabezas, pero eso depende de cuántas cabezas le corten, porque si le cortamos una cabeza aparecen dos más, entonces ya no son, por ejemplo, tres, sino cuatro. La cortada más una más, y así, y van, entonces puede llegar a muchas cabezas, infinitas cabezas, dependiendo del caso. Pero hay una de ellas que está como acorazada, ¿cierto? Y esa es la cabeza inmortal. La cabeza que corta Heracles, al final de cuentas, ¿cierto? Vence a la culebra, pero con ayuda de su sobrino, ¿sí? Con la ayuda del sobrino, ¿cierto? Logra vencer a la serpiente esta, eh, y le corta la cabeza, ¿cierto? Y la anda trayendo como trofeo después Heracles. De ese modo, ¿cierto? Acuérdense que también había un conflicto entre ellos. El conflicto era que la serpiente quería vengarse de la muerte del león, el león que andaba trayendo Hércules, ¿cierto? Como atuendo. Y Hércules tenía que matar a la serpiente porque de ese modo, ¿cierto? Él podía revenir un poco o recuperar un poco su prestigio deteriorado a causa, ¿cierto? Del crimen que había cometido. Crimen que había cometido, obviamente, bajo el hechizo de Hera, que se entiende, ¿cierto? Es como su madrastra, por así decirlo. ¿Ya? Esa es más o menos la historia mitológica. Y eso se puede explicar un montón de cosas desde el punto de vista psicológico a propósito de las relaciones que puede uno tener con los padrastros o las madrastras, por ejemplo. Después vimos este texto de los topos y estábamos leyendo, ¿cierto?, que estos topos son personajes que consideramos heroicos. Bueno, a Hércules también lo podemos considerar un héroe porque
básicamente lo que hace este personaje, más allá de su fuerza, su astucia, qué sé yo, su resistencia, está esa capacidad, de, digamos, de sobreponerse a la adversidad. Habíamos dicho que eh, esa palabra, digamos, que define este tipo de personas es la resiliencia, ¿ya? Esa capacidad que tienen los seres humanos, todos los seres humanos lo tenemos, ¿cierto? Incluso varios animales también lo tienen, a pesar de estar en una situación apremiante o angustiante, incluso totalmente adversa, nosotros sacamos como una fuerza de donde no tenemos, ¿cierto? Y salimos adelante, los recuperamos. Así, gente, por ejemplo, a propósito de esto de los rescates, pues, gente que a pesar de estar entre medio de los escombros y varios días sin comer y sin tomar agua, se las ingenian de alguna manera para poder sobrevivir. Entonces, estos rescatistas voluntarios lo que hacen, ¿cierto?, es justamente, eh, más allá del tiempo que se les da para poder eh, encontrar gente después de una catástrofe, ellos siguen buscando gente, ¿cierto? Porque saben que puede existir la posibilidad de que alguien tenga sobrevida más allá, ¿cierto?, de este periodo que se ha establecido como arbitrario. Entendiendo también que más allá de lo arbitrario, un tiempo prudente, pues se entiende que 72 horas son 4 días, más o menos. Entonces, si una persona está sepultada 4 días sin tomar agua, sepultada, digamos, debajo de los escombros, en una situación como de una Era 3, catástrofe. creo, profe. Sí, son 3. Yo, perfecto. Espérate. Sí, pues, son 3 horas. De 3 días, perdón. Sí, pues. Ya 3 días igual es poco, pues, o sea, porque se sabe y hay registros de personas que han estado mucho más tiempo enterradas, ¿cierto? Encerradas o atrapadas bajo los escombros y sobreviviendo. Piensen, por ejemplo, en, en la gente, no sé si saben esa historia, de la gente que ha estado enterrada, ¿cierto? En minas, como los mineros de los 33 mineros, por ejemplo, que estuvieron harto tiempo antes de que los encontraran, antes de que supieran que estaban ahí, por ejemplo. Gente que ha estado atrapada, ¿cierto? En Profe, accidente aéreo en la cordillera, por ejemplo, también. Dígame. ha habido 2 casos que en uno de ellos hay casos que la gente, la avalancha, se quedan enterradas con la nieve Sí, po, y se y empiezan a ahogar ahí. sus conocimientos con respecto a la sobrevivencia le ha permitido, digamos, salvarse, po. Construir refugios, ¿cierto? En esas situaciones igual es necesario. Afortunadamente la nieve se puede transformar en agua, así que tienen un problema cubierto, pero el frío, la presión, porque igual la nieve pesa, pues, o sea, pesa mucho. Uno se ahoga ahí, creo, en esa Exacto. situación. Ujú. Le empieza a faltar el aire. Se asfixia, exacto. Si son inteligentes y saben cómo hacerlo, pueden sobrevivir pues, hasta que sean rescatados. O sea, se puede hacer. Bueno, aquí hablas de cómo surgen los topos como fuerza de rescate. Ellos básicamente como idea de apoyo, ¿cierto? Nacen en el terremoto de 1985, que fue una de las tragedias más grandes que se ha registrado dentro de los terremotos, ¿cierto? En ese país. No me acuerdo el grado del terremoto en particular, no vamos en detalle, ¿cierto? Pero eh, creo que fue un 8, si no me equivoco, o un 7,8, una cosa así. Pero para la época tiene que haber sido muy fuerte porque las casas no resistían tanto. Y ese fue el tema, digamos, que provocó tanta tragedia. 10.000 fallecidos, por lo menos, más todos los heridos y todos los desaparecidos que hubo también a propósito de eso. Bueno, el tema es que ellos se dieron cuenta que era necesaria la intervención de alguien más y solamente con sus manos y algunas herramientas, ¿cierto?, de casa, se prestaron, digamos, a ayudar a las labores de rescate. Y así surge esta misma idea, se difunde, ¿cierto?, en el mundo con el mismo nombre, ¿cierto? Y hay un topos franceses, de Bulgaria, ¿cierto? Belgas, búlgaros, perdón, los belgas son de Bélgica. Nueva Zelanda, Chile, yo les decía también a propósito, les decía que también hay topos en Holanda, ¿cierto? A propósito, México también, bueno, se entiende. Y han estado presentes, ¿cierto?, en distintas tragedias, como por ejemplo el 27F de Chile, el tsunami en Japón e Indonesia, el terremoto en Taiwán, el de Haití, que fue el más reciente, de los más grandes, ¿cierto?, que han
surgido y recientemente a propósito del último que sufrió México, Ok. donde también ellos estuvieron presentes ayudando en el rescate de muchas personas. Edificios completos, imagínense un edificio que colapse, po. O sea, estamos hablando de Imagínense, toneladas y toneladas de concreto sobre las pobres personas que estaban ahí en sus departamentos. ¿Cómo imagínense trabaja? el terremoto de Valdivia, cómo Oh, hubiesen sí, fue reaccionado. horrible, pues ese hasta Si los chilenos se cambió, asustaron, no me imagino la tragedia. ese cambió hasta geografía del lugar, pues. Hubo lugares donde no había río, agua, ¿cierto? Y cambió todo el panorama, todo ¿cómo se llama? La tierra, digamos. Levantó tierra y hundió otra tanto. Por eso que hay tantos lagos y tantos ríos en ese sector. Bueno, ¿cómo trabajan los topos? Los topos son personas voluntarias. ¿Qué significa eso? Que ellos no reciben un sueldo, solamente donaciones. Ellos tienen un número de cuentas, ¿cierto? Y la gente les puede ir depositando plata con la que ¿Es ellos como van. los bomberos? Exactamente, exactamente. Igual que ellos. Entonces, juntan dinero no solo para comprar los implementos, sino que también para poder viajar a los lugares donde se supone que son requeridas sus servicios. Son absolutamente personas voluntarias. Y eso los hace heroicos. Ese pequeño detalle lo hace ser heroicos, no quiero menor. Trabajar gratis, de alguna manera, ¿cierto? Prestar su tiempo, pero no solamente su tiempo, también arriesgar sus vidas, porque imagínense las personas, aquí les tengo unas imágenes para que se den cuenta, digamos, de lo que estoy hablando. Ellos se meten entre medio de los escombros. Imagínense, todo eso que puede volver a colapsar y puede volver a caerse sobre ellos. Como les digo, de repente pueden haber Literalmente como topo, en el cemento. literalmente en el cemento, bueno, donde sea, pues, en la nieve también. A propósito, en escombros de tierra, en relaves, ¿cierto? No sé cuando se producen aludes también, etcétera. La idea es que ellos de alguna manera están ahí, arriesgan sus vidas, sacrifican su tiempo, sus vidas, ¿cierto? Voluntariamente y con el único propósito de ayudar a las personas, ¿cierto? Salvar a las víctimas que están en inminente peligro de muerte. De repente hay fugas de gas, por ejemplo. Imagínense que muchos de estos edificios son alimentados por cañerías de gas en los departamentos calefaccionados, ¿cierto? Se imaginan que hay una fuga de gas y el tipo, las concentraciones se hacen como burbujas de gas, ¿cierto? Dentro de la misma, estructura que colapsó y una chispita, ¿cierto? De algo y ¡pum! Y todo se va al diablo. Y ha sucedido, ¿cierto? Y hay personas que han estado en rescate, bomberos o estos mismos topos que han tenido, digamos, accidentes bien cototos. Es muy Ah, peligroso si pasa eso y es hay muy, muy cilindros de gas. peligroso. Sí, pues. O Porque se cilindros, por pega con una ejemplo. piedra, se abre un poquito el gas y explota todo. La misma presión, pues claro. Se capacitan entre ellos también, ¿cierto? Lo que les lleva más tiempo son quienes imparten los cursos de rescate, atención de emergencias y distintas técnicas a los nuevos voluntarios que se van sumando a este cuerpo que va creciendo, ¿cierto? En cantidad de integrantes. Siempre van acompañados de profesionales de la salud que también se prestan y rescatistas profesionales que también se prestan, ¿cierto? Para voluntariamente ayudar a la gente. Y ahí tiene lo que les hablaba ayer con respecto a las señales. Esa señal, cuando yo les decía, ¿cierto? Ayer que con un puño significaba que guardaran silencio porque están atentos a escuchar, de repente la gente queda atrapada y no puede gritar porque está con algo en el pecho, ¿cierto? Entonces pescan, no sé, pues, si ustedes están en una situación como esa, cualquier instrumento que tengan a mano, una piedra, por ejemplo, hacerla chocar con otra piedra, la vibración de eso, al estar en un edificio, la vibración, ¿cierto?, se va difundiendo. Un fierro, golpean un fierro, qué sé yo. Entonces estos tipos están todos callados y escuchan, alguien está golpeando, porque se entiende que el edificio no va a golpear solo. Entonces escuchan eso y pueden detectar en qué sector y se ponen a excavar ahí, a buscar, ¿cierto?, la forma de ayudar. Eh, y cuando levantan los dos Tiene que brazos, tener un buen como oído.
súper buen oído, bueno, está todo escuchando, o sea, y de repente también tienen máquinas que detectan ese tipo de vibraciones, ¿cierto? Como una especie de sondeo, no sé cómo se llama la máquina, pero es como una oreja electrónica. Y cuando levantan los dos brazos, eso lo quiere decir, ¿cierto? Levantan los dos brazos en señal de que han encontrado a alguien con vida. Eso significa. Es un triunfo, po, para ellos. Si lo celebran así como nosotros celebramos los goles, bueno, no lo que hace la selección chilena, sí, está al debe. Pero levantan los dos brazos, ¿cierto? Como una señal de triunfo de que encontraron a alguien con vida. Y han encontrado gente con vida. Después de las 72 horas de, de búsqueda. Ya, preguntas preguntonas. Dos preguntas que tienen que ver con las posibles preguntas que van a aparecer en la prueba. Características que tienen los topos y por qué le podemos llamar héroes. ¿Ya? Las características que son personas comunes y corrientes, que se capacitan de acuerdo con no tienen ninguna habilidad especial. Son personas comunes y corrientes que lo único que tienen, ¿cierto?, es buena voluntad. Nada más. Entonces, como buena Buen voluntad. oído. Y bueno, claro, también. Y que se prestan, digamos, para ayudar a las tareas de rescate. Nada más. O sea, lo único que pueden decir como considerar que tienen tiempo libre. Pues, ¿no? Pero son personas comunes y corrientes, ¿ya? Generalmente son adultos, por supuesto, jóvenes y adultos, pero más bien adultos, o adultos jóvenes. Em, No sé. y que tienen un corazón gigante, que son súper sacrificados, que no perciben ningún dinero, ¿cierto?, por lo que están haciendo, a pesar de que están arriesgando sus propias vidas, que todos los implementos que utilizan para rescatar a las personas son costeados por ellos mismos, muchas veces, ¿cierto?, y también por aportes voluntarios, que viajan a distintas partes del mundo donde son requeridos sus servicios, ¿cierto? Creo que también estuvieron en ese rescate de los niños que estaban atrapados en una cueva, ¿cierto? En Malasia, si no me equivoco, hace poco, o en Tailandia, por ahí. También Creo que participaron, era Tailandia. era Tailandia, ¿cierto? Sí, pues, donde los chiquillos se habían Sí, puesto como investigar en las cuevas y subió el nivel del agua y quedaron atrapados, no podían salir. Mm. Aunque era más requerido cierto servicio de buzos tácticos, que era como lo que había que implementar en ese rescate. Pero igual, en la pregunta 2, ¿cierto? Con respecto a por qué le podemos llamar héroes, es por eso mismo, por su capacidad, ¿cierto? De sacrificio, de ayuda, ¿cierto? Sin ningún interés, ni siquiera porque son los topos, ni siquiera se les nombra como, este fue el que nos salvó, sino que el grupo, ¿no? Como pasan al segundo plano, ¿cierto? Sus identidades personales y pertenecen a un grupo, ¿cierto? Donde el anonimato también es importante, pues. Ellos son, digamos, héroes en ese sentido también, porque no necesitan, digamos, que les reconozcan así como, no sé, pues, como que les pongan una medalla, ni mucho menos. Tampoco lo hacen por eso, ¿cierto? Lo hacen solamente por la idea de ayudar, nada más y nada menos. Entonces, ese es el fundamento que tienen que entender ustedes para poder responder a por qué se consideran héroes a estas personas. Sabemos que Heracles, ¿cierto?, lo tenía que hacer o Heracles lo tenía que hacer por una cuestión de restitución de su honor, ¿cierto?, de su nombre. Estaba un poco forzado a eso porque también iba a conseguir con eso la restitución de su herencia, ¿cierto? Él estaba peleando un puesto importante en el trono, ser rey, ¿cierto? De Atenas, si no me equivoco. ¿Ya? Acá no, pues, ellos no están peleando ni por plata, pues no le están pagando, no están peleando ni por prestigio, no están compitiendo con nadie tampoco, son ellos ayudando, asistiendo, ¿cierto? No están compitiendo con los bomberos, nada, no, todo lo contrario, están trabajando colaborativamente, ¿cierto? Con los otros cuerpos de rescate que pueden haber, ¿cierto?, en este tipo de tragedias. Totalmente desinteresados. O sea, si hay héroes de verdad, aquí tenemos un ejemplo, los topos, o los bomberos, que sea también, etcétera, etcétera. En los de Chile más que nada, porque en otras partes del mundo a los bomberos les pagan un sueldo, igual un sueldo para todo, no un sueldo menor, digamos, en relación a lo que ellos hacen y les compran los implementos y todo. Aquí los bomberos son más sacrificados. Bueno, pasamos entonces al tercer texto, que es de este personaje. No sé si lo conocen o si distinguen
quién es. ¿Saben quién es o no? No, y no puedo leer lo que dice allá abajo porque parece letra de doctor. A ver, déjame ver si puedo hacer algún un truco. Luis. ¿No? Espérate, déjame ver si puedo cambiar la música, la canción. Seguramente aquí la van a reconocer. ¿Escuchan o no? No se escucha nada, profe. ¿No? No me subí el No, volumen. no se escucha nada. ¿No? No, Mira nada. qué raro. No se supone que estaba compartiendo sonido. Déjame dejar de compartir para ver si lo escuchan, lo escuchamos bien. Víctor Jara. No, no he visto Jara. Ah, Sí, pues ok. dice que estoy compartiendo Valía la pena sonido. jugármela. Pero sí, pues, tiene que ver con el folclore. Algo tiene que ver con el folclore. A ver, déjenme ver si lo puedo reproducir ahora. ¿Ahora escuchan? Sí, ahora sí se escucha. Muy bajo, pero se escucha. Déjame subir el volumen. ¿La reconocen? No, ¿Nunca no la me han? suena. Ya, la vamos a dejar hasta ahí. Esa es la canción, quizás la más famosa de Vinicius de Profe, Moraes. no vi el video. Me fue el internet y se me salió de la clase. Ya, no importa, no se preocupe. Marcus Vinicius da Cruz de Melo Moraes o Vinicius de Moraes. Así se llama este músico diplomático, poeta, dramaturgo, hizo muchas cosas durante su trayectoria de vida, ¿cierto? Que estuvo marcada por estar durante gran parte del siglo XX, ¿cierto? Se destacó principalmente en la música popular brasileña contemporánea, lo que él funda, ¿cierto? Un estilo musical a propósito de eso, que es el estilo bossa nova, que es como una especie de jazz con música, ¿cierto? Mezclada con música como autóctona de Brasil, popular de Brasil, como mezclar, no sé, sería algo así como en Chile, mezclar el jazz con la cueca, una cosa así, ¿no? Como lo que hacen los tres, algo así. Vinicius de Moraes. Bueno, él, por aquí tiene un disco de él para que cachen, digamos, de quién estamos hablando. Una personalidad tremenda, ¿cierto? Dentro del mundo de las músicas latinoamericanas. Influyente en muchos aspectos, ¿cierto? De muchos músicos. Y esta canción, la Garota de Ipanema, es, como les decía, la más conocida, ¿ya? Incluso, si no me equivoco, aparece en la película Río, si no me equivoco. Por último, como música incidental de fondo. Esa, Aparece la, esa película tan buena. sí, la del lorito azul. Esa, ok. ¿Qué Era tal? un poco cursi, sí, pero era buena. Sí, sí, porque hablan de un problema que es patente, ¿cierto? En la selva amazónica a propósito del exterminio de algunas especies nativas, específicamente incluso de personas, de tribus indígenas que todavía persisten y viven ahí en estado, ¿cierto? De mínima, de mínimo impacto ambiental. Bueno, de él vamos a leer este texto, que es un soneto. Un soneto, antes de explicar, de entrar a la lectura, es un texto poético que tiene cierta métrica, o sea que está ordenado de manera ¿cierto? Estructurada. Se dan cuenta aquí, son cuatro estrofas, una, dos, tres y cuatro. Son cuatro estrofas. Y cada estrofa tiene, a su vez, cuatro versos, tres versos y tres versos. O sea, podemos decir que tiene dos cuartetos, una estrofa de cuatro, dos estrofas de cuatro, uno de tres, dos de tres, dos cuartetos, dos tercetos. ¿Ya?
La otra característica, bueno, aquí se pierde un poco el tema de la rima, porque como se supone que artista es de origen brasileño, su lengua nativa, ¿cierto? Su lengua materna es el portugués. Al traducirse al castellano, ¿cierto? Se pierde un poco la rima, ¿ya? Pero se mantiene un poquito, se mantiene. Aquí piensen, por ejemplo, el primer verso rima con el tercero, con el cuarto, y así, pues, hay una rima como consonante. Es lo que debería suceder, ¿ya? Rima consonante. Y lo otro es que cada verso, esto es lo más importante, ¿cierto? De todo, chiquillos, cada verso tiene una cantidad limitada de sílabas. Cada verso debe tener, en este caso, 11. Dice, en, fin, después de, tanto, tantoe, rot, pasado. Ahí debería tener 11 sílabas. Entonces tenemos, voy a ver si lo puedo anotar para que ustedes lo entiendan mejor. Entiendan mejor. Aquí, ¿cierto? Aquí tenemos un cuarteto, ¿cierto? Un cuarteto, 4 versos. Aquí tenemos un segundo cuarteto. Después tenemos un terceto, ¿cierto? Y otro terceto. Perfecto. Después tenemos, ¿cierto? 11 sílabas. 1, 2, después, ¿cierto? De, tan. Aquí vamos a mezclar esas dos porque vamos a hacer una especie como de tongo forzado para que haya 11. Pues, sí, también puede ser producto, digamos, de la traducción del portugués al castellano. 11. ¿Ya? Y así cada uno de los versos tiene ¿Cómo se 11. llamaba, profe? ¿Esto? ¿O yo me llamo Eugenio. Esto se llama No, 11. ¿Cuántos se llamaban? ¿Versos? No me acuerdo, se me 11 confunde, sílabas. profe. Tiene 11 sílabas. Gracias. 11 sílabas en total. Bueno, si se ponen a contar todas así, van a decir tantas, sa, no sé cómo sería el 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Viste? 11 también. Pero ahí falta una raya. 11. Y así, etcétera, ¿cierto? Etcétera, 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 por ahí. Hasta el último verso. ¿Ya? Eso es un soneto súper complicado de escribir porque imagínense, tienen que hacer calzar. Primero tienen que rimar S con S, son las rimas, ¿cierto? Bueno, ese no, justamente ese no rima. Justo ese no rima. Pero Profe, tiene que rimar una cosa con la otra, después cada verso tiene que tener 11 sílabas, la primera estrofa tiene que tener 4 versos, la segunda 4, la tercera 3, la otra 3, y entre todas tiene que haber una rima también y tiene que respetarse el tema, pues no se trata de escribir por escribir. Dígame, mientras yo borro. ¿cómo se decía cuando hay tres versos? Ah, eh, cuando hay 4 se llama cuarteto y cuando hay 3 se llama terceto. Cuartetos y tercetos. Y después cuando hay 5, quinteto. Cuando hay 2, dúo, ¿cierto? Sectetos. Ah, Cuando hay 6, muy bien, exacto. Los de 7 no sabría decir. ¿Estetos? 10 sextétimos. No, pues sería una, a ver, ¿cómo se dice 10? Una, 10 no me acuerdo, pero cuando hay 12 se dice docena, por ejemplo. Oncena, docena, ¿entiendes? Es como una ¿Decena? forma de... Cuando hay 10, decena, pues, muy bien, excelente. Claro. No, y ahí estamos hablando de otra cosa. Ok, matemáticas y lenguaje no, de repente se confunden. Ya, entonces dice el texto, soneto del amigo. En fin, después de tanto error pasado, tantas represalias, tanto peligro, resurge en otro el viejo amigo, nunca perdido, siempre reencontrado. Es bueno sentarlo nuevamente al lado, con ojos que contienen la mirada antigua, siempre conmigo, un poco atribulado o aproblemado, ¿cierto?
y como siempre, singular conmigo. Un bicho igual a mí, simple y humano, sabiendo moverse y conmoverse y a disfrazar con mi propio engaño. El amigo, un ser que la vida no explica, que solo se va al ver otro nacer y el espejo de mi alma multiplica. Así es, lo que dice el texto, ¿cierto? A propósito, habla de un amigo que se está reencontrando con otro amigo. Entonces, cuando habla de que hay un amigo viejo que resurge con otro, ¿cierto? En otro viejo, es decir, que él tenía un amigo, pero que durante mucho tiempo quizás, o mucha distancia quizás, no sé, se vuelven a reencontrar. Entonces, como que fuera el mismo amigo, pero otro al mismo tiempo, porque obviamente ya no se ven de hace tiempo. Entonces, como que hay Son amigos y se volvieron a ser amigos. Exactamente, eso. Eran amigos y se volvieron a ser amigos porque ahora como distintos, porque están más grandes, porque están cambiados, porque tienen experiencias nuevas, qué sé yo, y cosas nuevas también que Es lo contar. mismo que encontrar un compañero de kinder en séptimo. Mira, imagínate, pues. Y se supone que no es la misma persona. Es la misma persona, pero no es la misma porque se supone que cambió. Sí, Y a usted mí me también. pasó eso con un amigo que cuando yo estaba en el jardín éramos mejores amigos. Luego entré al colegio, no lo vi y luego cuando me cambié de colegio lo volví a ver. Imagínate. Y me imagino que eso significa también hacerse un nuevo amigo, a pesar de que ya lo conocían. Yo en quinto, cuarto, me encontré con el hermano, con la hermana de un compañero mío de kinder. Mira. Creo que ahora está en sexto, ahora está en el salud de saga, pero creo que está en segundo medio, tercero medio. Mm. Yo nunca me he podido hacer amigo de amigos antiguos. No he tenido esa oportunidad, digamos, porque siempre como que voy a distintos lugares y no vuelvo al mismo lugar donde estuve antes. Entonces, seguramente me he reencontrado con amigos, sí, pero no es lo mismo, porque se supone que también esto es una relación a largo plazo, con larga, o sea, no me he reencontrado con amigos ahora grandes, así como adultos, pero se supone que mantener un hito de amistad en el tiempo, ¿se entiende? Bueno, quiero detenerme un poquito en el primer terceto, que sería la tercera estrofa, 1, 2, 3, ¿cierto? Y aquí dice, un bicho igual a mí. El amigo dice que es un bicho igual a él. No quiere decir que sea un insecto el que esté el hablante lírico. Se dice que es bicho en el sentido de ser como una persona distinta al resto. Lenguaje figurado. Exactamente, muy bien. Lenguaje figurado que está relacionado con la idea de que ellos son como nerd o extraños, distintos, retraídos, ¿cierto? Diferentes al resto de las personas que hay. Pues son bichos raros. Se dice bicho raro, ¿cierto? A propósito de la cantidad de bichos que hay. Pues. O sea, no es un universo mucho más grande que el humano. Una dimensión, una cantidad de especies, ¿cierto? Que hay que son particulares. Entonces, a eso se refiere con bicho, igual a mí. Son sujetos como muy extraños para el resto de las personas, ¿ya? Sabiendo moverse y conmoverse y disfrazar con mi propio engaño. O sea, que saben, ¿cierto? Jugar, tienen cierta complicidad también, ¿cierto? A propósito de ser bichos raros, simples y humanos. O sea, son personas no complejas, no son viciosas, no son, no sé, pues me imagino como toda la gente que se dedica a la música, así que tiene como vicios, de repente problemas con el alcohol o qué sé yo. Ellos no, pues son bichos raros, son personas simples, sencillas, no tienen ego tampoco, no son así como ególatras, ¿cierto? Que se creen el hoyo del tigre, como se dice. ¿Ya? Eso sería el texto. Veamos las preguntas. Preguntones. Si hay alguna duda, volvemos atrás. Ya sabemos que es un soneto. Sabemos que un soneto es un poema súper métrico, súper pensado, que tiene cierta cantidad de versos. Son 4 más 4, son 8, más 6 serían 14, ¿cierto? Sí, tienen 14 versos en total, divididos en 4 estrofas. 2 cuartetos, o sea, 2 estrofas de 4 versos cada una, y 2 Es como un tercetos poema muy pensado. muy pensado, muy matemático, podríamos decir.
como cuadrado. Muy, muy como que no sale del alma, muy planeado. Exactamente. Eso es un soneto, ¿ya? Y siempre son así. No es como los poemas libres, ¿cierto? Que uno puede, versos libres que uno puede escribir sin rima, puede escribir la cantidad de, puede incluso escribir un libro completo de poemas, así como, da lo mismo. No hay ninguna limitación. ¿Ya? Es súper distinto de una cosa de otra en el sentido de lo poético. Y lo que quiere decir el texto, ¿cierto? Es que el valor que tiene la amistad más allá del tiempo, que la amistad Eso puede es lo que perdurar, yo iba a decir. que la amistad puede perdurar más allá del tiempo y de las circunstancias. Cuando hay verdadera amistad, el tiempo no es una limitante, la distancia tampoco. Entonces, lo que sí él dice que es raro que al reencontrarse con un amigo, después de mucho tiempo, ¿cierto? Es como que tuviera otro amigo, pero un amigo ya más o menos conocido. Es algo extraño. Ustedes lo reconocieron también en su experiencia particular. Bien por eso. Profe, Dígame. está bien. Es como cuando compráis un juguete que antes te gustaba y lo volví a Claro, ocupar. Era un una amigo. cosa así. Sí, pues bueno, hay niños y personas también que de repente redescubren cosas que tenían guardadas hace tiempo, que olvidadas, por ejemplo. Pasa eso. A mí me pasa siempre con mis guitarras. Por ejemplo, Eh, profe, yo cuando chico jugaba con los Legos y hace poco los saqué y volví a jugar. O sea, es lo mismo casi, pero con amigos. pero tiene otra mirada, claro, exacto. Sí, sí, una cosa así. Digámoslo, no lleva las cosas materiales, pero cuando se entiende afecto por las cosas materiales, Ahora los se, volví a guardar. para otro tiempo más, como una cápsula del tiempo, es los amigos, es como una cápsula del tiempo, un experimento. Bueno, no nos vamos por la rama. ¿Conoce a este caballero, este pelucón? Claramente no soy yo. No, ¿No lo conocen? ¿No saben quién es? No. Nah. No, pues se parece, ¿ah? Pero con pelo. ¿Y su firma? Esa es su firma, ¿ah? Ojo. La firma más larga del mundo. Sí. Bueno, dicen que las firmas cuando Profe, es muy son, hipster esa firma. ¿cierto que Es sí? muy hipster. Pero hay una recomendación para ustedes que están en esto de formarse su propia identidad y de repente armarse de su firma. Dicen que es recomendable que uno firme con el nombre. ¿Por qué? Porque uno se distingue, ¿cierto?, quién está firmando inmediatamente. Pero también, o sea, con el nombre, digamos, escribiendo su nombre. En el ejercicio de la escritura, y que eso es lo más difícil de falsificar, cuál es su letra. O sea, tengan un estilo propio con respecto a la escritura y van a tener una firma dificilísima de falsificar. Eso es esta es la firma de este personaje que se llama Una Jean estrategia, ¿eh? de La Fontaine. Aquí voy a hacer gala del poco francés que sé. Nació en Château-Thierry, en Aisne, ¿cierto? El 8 de julio de 1621. En París falleció, ¿cierto?, el 13 de abril de 1695. Famoso fabulista francés. Entre las fábulas que se le atribuyen a él está la de la tortuga y la liebre. Él es el autor de esa fábula. ¿Ya? Escribió ¡Oh, cuentos, wow! escribió cuentos, novelas, inspiradas, ¿cierto?, por Ariosto, por Boccaccio, son autores italianos, ¿cierto?, antiguos. François Rabelais, otro autor muy importante dentro de la literatura medieval. Margarita de Navarra, también, ¿cierto? También es autor de cuentos galantes o cuentos libertinos. Profe, Dígame. yo creo que él es el creador de los hipsters. Puede ser. Los hipsters en realidad son amantes como de lo clásico, po, de lo tradicional un poco. Mire Eh, mire esa firma, profe. Puede ser, sí. Bueno, los cuentos dice adaptados a distintos formatos, ya saben, también llevados al cine, incluso a los monos animados. A propósito de la tortuga de la libre, piensen en todas las representaciones que se han hecho de esa historia. Mucho. Incluso hasta en la película Turbo hay una relación intertextual, ¿cierto?, con la historia de la tortuga de la libre. Si no han visto la película Turbo de los caracolitos. Sus fábulas, dice, fueron publicadas en múltiples ediciones ilustradas con dibujitos para niños, porque las fábulas como textos están pensados en los niños. Se supone que las fábulas tienen como propósito no solamente contar una historia entretenida o qué sé yo, sino una historia que te enseña un valor, una cualidad, un atributo, ¿cierto?
que es propiamente de las personas que se tratan de cultivar. Piensen que en la época, estamos hablando de 1600, siglo XVII, la gente no iba mucho al colegio, po, y los niños no iban mucho al colegio, entonces era una forma de educarse que tenía la gente en esa época, particularmente los niños, ¿cierto? Era a través de los cuentos las fábulas que le contaban. Entonces ahí aprendían a no ser mentirosos, a no ser envidiosos, a no ser ambiciosos, a no ser rencorosos, etcétera, 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 etcétera. Todos los valores que uno puede aprender con la literatura. ¿Ya? Básicamente, bueno, y también vamos a decir que por un tema de la iglesia fue censurada su obra a propósito porque, no sé, decía cosas que a la iglesia le incomodaba. Siempre pasa eso. Imagínense, la censura duró hasta, aquí dice, le censuraron un libro en 1644 y la censura duró hasta 1948, o sea, estuvo censurado ¿Qué durante tanta harto cosa tiempo. tan mala Tú, tuvo que haber dicho? tú has durado más de 200 años. Censurado por la iglesia. Ahora, no, No eso sé, ¿y qué cosa tan mala tuvo que haber dicho para seguramente censurar los 200 años? algo ¿Qué que le incomoda a la hizo? iglesia, algo que le tiene que haber incomodado a la iglesia. No sé específicamente qué tendríamos que averiguar más. Eso que para la próxima clase voy a hacer esa Le investigación, dijo ¿ya? alguien cristiano que es ateo. Ah, por eso, po, aquí dice cuentos y relatos en verso. Ese texto hay que leerlo y hay que cachar por qué lo censuraron, ¿ya? Lo vamos a buscar, lo voy a buscar y lo vamos a ver. Yo parece que es por un tema de los valores que dice, que hay que, porque, bueno, ustedes saben que la historia de la iglesia tiene hartas cosas medias turbias también. Pues. Se han albergado pedófilos, ¿cierto? En la fila, ¿cierto? De los curas también. Pues. No todos, digamos, pero sí, pues, es verdad, y de repente eso le incomoda la denuncia que se puede hacer a través de la literatura a propósito de esos crímenes, puede haberle molestado un poco a la iglesia porque se le tilda a todos los sacerdotes, digamos, del mismo modo. Cae uno en esa generalización. Bueno, No, es que yo me reí porque iba a decir algo, luego me arrepentí. Y siempre que hago como esa risita, es porque o me siento incómodo o no sé qué decir. ya está bien. Entonces, porque si no Leamos, hago eso, voy a decir una idiotez. ya, mejor. Leamos el texto porque estamos en la Lora, como dijo el loro. Dos amigos de Jean de La Fontaine. Dice, en el mundo en el que vivimos, la verdadera amistad no es frecuente. La verdadera amistad, ¿ya? Veamos, que nos trae un concepto nuevo con respecto a la amistad. Muchas personas egoístas olvidan que la felicidad está en el amor desinteresado que brindamos a los demás. La felicidad está en el amor desinteresado que brindamos, lo que hacen los top, por ejemplo. Amor a las personas que ni siquiera conocen. Desinteresado porque no tienen y no ganan nada de plata. Esta historia se refiere a dos amigos verdaderos. Todo lo que era uno era también del otro. Se apreciaban, se respetaban y vivían en perfecta armonía. Una noche, uno de los amigos despertó sobresaltado. Así, "Oh, ¿qué pasó?". Saltó de la cama, se vistió apresuradamente y se dirigió a la casa del otro amigo. Al llegar, golpeó ruidosamente y todos se despertaron. Los criados le abrieron la puerta, asustados. Los criados son como los empleados de la casa, ¿cierto? Asustados, y él entró a la residencia. El dueño de la casa, su amigo, que lo esperaba con una bolsa de dinero en una mano y una espada en la otra, le dijo: "Amigo, sé que no eres hombre de salir corriendo en plena noche sin ningún motivo. Si viniste a mi casa es porque algo grave te sucede. Si perdiste dinero en el juego, aquí lo tienes, tómalo", ¿cierto? Estaba preparado, ¿cierto? Porque sintió que el amigo vino urgentemente a su casa. Y si tuviste un altercado, como estaba con la otra mano, ¿cierto?, en la espada, y necesitas ayuda para enfrentarte a los que te persiguen, juntos pelearemos. O sea, amigo, ahí le apesta ropa, ¿cómo se dice? Ya sabes que puedes contar conmigo para todo. Ah, ojalá tener amigos así, pues. El visitante le respondió: "Mucho agradezco tus generosos ofrecimientos, dinero y que me preste ropa, ¿cierto? En una pelea posible. Pero no estoy aquí ni por uno ni por otro motivo de esos. Estaba durmiendo tranquilamente cuando soñé que estabas intranquilo. Estaba soñando con el amigo y el amigo estaba pasando alguna situación y triste, dice, que la angustia te dominaba y que necesitabas que yo estuviera a tu lado. La pesadilla me preocupó y por eso vine a tu casa a estas horas. No podía estar, no podía estar seguro, ¿cierto?, de que te encontrabas bien y tuve que comprobarlo por mí mismo". O sea, tuvo un sueño raro
con el amigo estaba en una situación de problema, angustiado, entonces él despertó como una pesadilla, sintió una pesadilla, eso, y fue inmediatamente, despertó, ¿cierto? Inmediatamente fue a ver a su amigo para ver qué era lo que le estaba pasando. Profe, Así actúa un verdadero amigo. Espera un poquito. No espera a que su compañero acuda a él, sino que, perdón, cuando se supone que algo le sucede, corre a ofrecerle su ayuda. La amistad es eso, estar atento a las necesidades del otro y tratar de ayudar a solucionarlas. Ser leal, ser generoso, ¿cierto? Esas dos cualidades que son fundamentales en la amistad, leal y generoso. Y compartir no solo las alegrías, sino también los pesares. ¿Ya? Esto no es una fábula, es un cuento, porque las fábulas, ¿cierto? Ustedes saben, tienen una enseñanza. Y a propósito, con esto cerramos porque estamos pasados del Lora. Características del amigo, se supone un amigo a toda prueba, un amigo 4x4, ¿cierto? Que están todas, y que va, incluso cuando tiene apenas una sensación extraña con respecto a su amigo, que pueda necesitar como su ayuda, ahí está, ¿ya? Tiene en cuenta los hechos, un narrador en tercera persona, omnisciente, está fuera del relato, ¿cierto? Está contando lo que le sucedió a estos dos amigos, es una persona extraña, un narrador extraño, ¿cierto? Fuera del relato, y el texto es un cuento, no una fábula, porque tiene personajes humanos, no tiene directamente una moraleja, así como abiertamente una moraleja como la tienen las fábulas. Las fábulas generalmente están interpretadas, o sea, representadas, perdón, o protagonizadas más bien por animales, como una forma de enseñarnos que de repente los animales tienen mayor, mayor dominio que nosotros con respecto a sus características, pero también una forma de graficar lo que son las cualidades de lo que se supone que tiene que tener uno como humano. ¿Ya? Esa es la diferencia. Recuerden lo de fundamentar, cómo se fundamenta, cómo se argumenta, ¿cierto? Recuerden que uno tiene que fundamentar, o sea, decir lo que uno piensa, ¿cierto? La idea que uno tiene, pero entregar razonamientos. Evidentemente, en este caso, ¿cierto? Los razonamientos ustedes los van a sacar de los textos. Consideren los textos como evidencia, ¿ya? tenemos Como tarea. dato. No, pues la prueba. Esta es la prueba. Es la materia para la prueba, para que ustedes lo utilicen en la fundamentación de sus respuestas. La prueba tiene como 8 preguntas de desarrollo, cortito, ¿ya? Pero bien fundamentado, no me digan sí, no. Digan, yo creo que, y se van a elaborar y explican lo que ustedes sienten basándose en el libro, ¿vale? La prueba ya está disponible en WebClass bueno, desde la mañana, ¿cierto? Hasta mañana, debería decir ahí. Hasta mañana va a estar disponible la prueba, desde hoy día hasta mañana, ¿vale? Para que la puedan Profe, realizar. Cualquier duda, ya saben, ¿cierto? Me ponen al corriente con eso, por WhatsApp. Eso pues chiquillos, hicimos comprensión lectora eso de los básicamente. dos amigos, profe, no sé si es Dígame, siendo el tierno o ser un amigo de verdad. ¿cómo va a ver de nuevo? Eso de los dos amigos es ser tierno o ser un amigo de verdad. No, pues ser amigo de verdad. Eso es de verdad, amigo. Estar en todas. No solamente cuando uno está pasándola bien. Porque hay amigos que aparecen cuando uno tiene plata, ¿no? Pues. Profe, en esta generación una persona le pregunta a cualquier persona que si quiere jugar y se hacen amigos. Claro. Sí, pues ahora sí, pues, pero lo importante es cómo se mantiene esa amistad. Y la amistad tiene que mantenerse, ¿cierto? En los valores como la lealtad, estar ahí en todas, ¿cierto? El compañerismo, ¿cierto? La ayuda mutua, el compartir, no ser egoísta, ser honesto también es súper importante. A propósito, esos son los pilares de la amistad. Chiquillos lindos, Profe, y el de amor, pues. ¿le digo algo? Dígame. El búho que tiene ahí atrás, ayer como estaba nublado, yo pensé que era un Jigglypuff. No es un búho, No de sé, hecho, es que a mí, me gusta Pokémon. mi hija tiene monos ¿cómo se llama? De goma eva por todos lados y ese me lo regaló a mí. Sí. Chiquillos, cuídense harto. Los vemos en la prueba. Chao. Cualquier Chao, cosita, cualquier profe. duda, ahí estamos. Que tengan Chao. Chao. bonito día. Chau. Cuando